De tema, se agudiza la violencia en Michoacán. Este fin de semana se registró otro ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Apatzingán. Una persona habría resultado lesionada. Jorge Fernández Menéndez, periodista y columnista, como siempre, bienvenido a Mega Noticias. Estar contigo, con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Tú nos has explicado en diferentes ocasiones, evidentemente, la situación en terrenos como Michoacán. Yo te pregunto, ¿qué significa esta escalada, si ves algún vuelco en la manera en la que se están realizando estos ataques? Ahora con alta tecnología, con drones, un ataque más minucioso, tal vez más estudiado. Mira, lo hemos platicado, yo creo que ya en otra ocasión. Lo que estamos viendo es un empoderamiento de grupos criminales. No se trata solamente de medir, que lo medimos y están en unos números terribles, el número de asesinatos, por ejemplo, o de otro tipo de delitos. Se trata de medir también, y eso es muy importante, qué tipo de violencia se está ejerciendo. Y lo que estamos viendo es que no teníamos o no habíamos tenido durante décadas coches bomba, por ejemplo, y ahora los tenemos. No habíamos tenido durante mucho tiempo, por lo menos en todo este escenario, yo no recordaba que en algunos caminos se hayan puesto minas antipersonales para bloquearlos, y ahora los tenemos. Tenemos desde hace ya algunos meses ataques con drones que tampoco habíamos tenido. Entonces estamos viviendo un nivel, una escalada de violencia bastante mayor que la que teníamos hasta hace unos años, que teníamos incluso hasta hace unos meses. Y ese creo que es el punto central que debería preocuparnos. ¿Por qué? Porque ante esa escalada de violencia pareciera no haber una respuesta proporcional del Estado mexicano. ¿Y a qué lo puedes atribuir? Tú dices, hay una escalada de violencia, pero ¿qué está pasando dentro de los cárteles frente al Estado? Muchos, por ejemplo, sacerdotes, organizaciones no gubernamentales advierten que el Estado mexicano no está combatiendo en terreno, que no tiene labores de inteligencia, que ni siquiera están enfrentando a los grupos criminales, que estos grupos van de avanzada sin mayor detención por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Lo ves así o a qué lo atribuyes? Mira, yo lo que veo es que los grupos se están empoderando. Yo no sé si tienen más o menos inteligencia las fuerzas de seguridad. Yo creo que sí, que la tienen. El problema con la inteligencia es cómo la usas. Entonces, yo creo que lo que es fallida es la estrategia. No puedes tener una estrategia simplemente de contención. Yo escuchaba hoy al presidente de la República decir, minimizando lo que pasa en Chiapas, por ejemplo, el secuestro de estos 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad, que literalmente los intercambiaron por esta muchacha, esta cantante que tenían secuestrada. Es gravísimo. O sea, que tú cierres una carretera, secuestres a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad, pidas la renuncia de funcionarios porque están ligados con otro cártel, que pidas que liberen a una persona que supuestamente está desaparecida, que esa persona sea liberada y los secuestrados también, y que el Estado no aparezca en todo eso. Es gravísimo. Que tú tengas en Michoacán ataques con drones y no pase nada, es gravísimo. Lo que ocurrió hoy, eso que platicamos era Apatzingán, pero lo que ocurrió hoy en Chilpancingo también es gravísimo. Atacados con el propio equipo de las fuerzas de seguridad, con los camiones estos acorazados de las fuerzas de seguridad, secuestrados, y atacan con eso las oficinas centrales de seguridad del Estado. Me parece inconcebible, y que no haya ninguna respuesta, o por lo menos ninguna respuesta pública, es por lo menos de llamar profundamente la atención, desconcertante, diría yo. Claro, pero ¿cuáles son los planteamientos que deberíamos de estarnos haciendo como sociedad, incluso como medios de comunicación en este punto? Porque tú ponías sobre la mesa, por ejemplo, el caso de Chiapas, pero cuando se dio el secuestro de estos trabajadores y después la liberación de la chica secuestrada, las autoridades no informaron si hubo un operativo
para detener a los secuestradores, es decir, ejercer la ley frente a secuestradores, o si hubo una negociación que no se dio a conocer ante la opinión pública y se está negociando con criminales por encima de la ley. Y hoy pasa lo mismo ahora en Guerrero, como bien dices, atacan ahora una sede de gobierno con el propio instrumental del gobierno, y la teoría desde la narrativa desde el gobierno estatal es que hay diálogo y que no va a haber acción represiva, es decir, les permiten el avance. A partir de ese momento, ¿en qué debemos de tener esta alerta? Porque evidentemente el Estado no está ejerciendo la ley como debería en respuesta a estas actividades criminales. Mira, los índices de impunidad, o sea, de personas que son castigadas por un delito es del 98%, o sea, los castigados son apenas un 2%. De todos los hechos violentos de estos que hemos relatado y muchos más, no hay un solo detenido. Operativo para liberar a los secuestrados en Chiapas no hubo. Detenidos por estos hechos, a mí me parece, yo estoy de acuerdo, ningún gobierno democrático debe tener una política represiva per se, pero cuando hay ataques tan violentos como lo que estamos viendo de distintos grupos, son tanto de los Ardillos como de los Tlacos, que son los dos cárteles que se están disputando Chilpancingo, tú tienes que hacer ejercer la ley. No puede ser que todo bien. ¿Qué puede dialogar? Señores, por favor, no me ataquen más el cuartel. En serio, llega a un nivel de ridiculez cuando se están ocurriendo este tipo de hechos con tanta violencia, y la única respuesta que se tiene es vamos a dialogar. No, con criminales es muy difícil dialogar, no se dialoga, pero tú tienes que ejercer la ley y aplicar la ley. Yo no digo, nadie está hablando de una política represiva que viole a su vez también la ley, no, simplemente hacerla ejercer. Para eso está el Estado, es la obligación del Estado. Y cuando se suman una enorme cantidad de hechos delictivos en todo el país, todos los días, cuando hay 80 asesinatos diarios y resulta que nadie resulta detenido por esos hechos, es muy difícil argumentar que se está erradicando la violencia o se está avanzando en la aplicación de la justicia, ¿no? Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. No, es un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Gracias. Hasta luego, buenas